Bueno, nosotros somos Pablo y Julia, somos iconoclasistas, un dúo que trabaja desde la comunicación y la investigación gráfica para desarrollar espacios de colaboración y de socialización de discursos en pos de construir relatos colectivos con comunidades de con distintas territorialidades y en pos de lograr proyectos de organización y de transformación. Bueno, hemos realizado talleres por distintas partes de Latinoamérica, sobre todo, y de algunos lugares de Europa. Lo que teníamos ganas de contarles hoy un poco es la práctica nuestra, las herramientas que utilizamos, las metodologías, los recursos. Bueno, y para finalizar, un par de experiencias que hemos realizado en los últimos años. Todo digamos, el resto de los materiales y demás los pueden consultar en el sitio web, está todo muy cronicado y muy profundizado, entonces la idea era no detenernos en eso, sino más bien como entendemos que quizás sea de interés para algunos de ustedes conocer por ahí las herramientas con las que trabajamos, que son de muy fácil acceso y apropiación, y de hecho la idea siempre de los talleres es que los materiales estén disponibles y liberados para el uso del común. Así que bueno, un poco ese es también el incentivo que planteamos. Bueno, nosotros entendemos el mapeo como una práctica digamos que apunta a una reflexión crítica sobre un territorio a partir de la socialización de saberes cotidianos, no especializados, sino los saberes que tiene la gente, que puede reflexionar sobre lo que pasa, sobre el territorio en el cual vive. Y cuando hablamos de territorio estamos pensando no solamente en un territorio geográfico, sino también entender al cuerpo como territorio, a los medios de comunicación como territorio, a los relatos de sentido común, a los mandatos sociales, a las instituciones, etcétera. O sea que la posibilidad, digamos, de mapear todos esos territorios se devela como muy amplia. Partimos un poco de la idea de que todos tenemos la capacidad de realizar un vuelo de pájaro sobre el territorio para reflexionar sobre él y poder tematizarlo de alguna manera. Y a lo que apunta a la práctica en estos talleres, en estos espacios de socialización, es a la construcción de relatos. Para nosotros esto nos parece clave porque entendemos que en las sociedades actuales la difusión de relatos siempre tiene que ver con relatos más dominantes, más hegemónicos en distintos aspectos, digamos, que tiene que ver también con cómo se van estructurando formas de percepción y de acceso a las realidades y lo que de alguna manera sitúa a la persona en una actitud más activa o no de apropiación de ese territorio y de transformación. Cuando estamos hablando de transformación, pensamos por ahí en transformaciones micros, en cambios muy pequeños quizás, hasta en cambios subjetivos, en organizaciones vinculadas a la micropolítica, no necesariamente tienen que ser grandes cambios y demás, ¿no? Siempre la idea es digamos, partir de algo concreto y a partir de ahí decir, bueno, a ver con qué recursos contamos, con qué afinidades, con qué fuerzas, cómo podemos organizarnos para eso y cómo podemos gestionarlo. Y bueno, y esta idea de multiplanos tiene que ver con lo que comentaba al principio de la práctica como mapeo, en donde el acceso digamos, a impulsar esta reflexión crítica sobre el territorio tiene que ver con poder movernos a vuelo de pájaro por distintos planos. Un plano mucho más alejado, como puede ser un plano abstracto de un mapa geográfico, y bajar inmediatamente a un plano bien cotidiano, bien táctil y corporal, como puede ser el tema de los sentidos y de lo que uno percibe cuando camina, por ejemplo, por la ciudad, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cómo organizamos el taller? Nosotros pensamos los talleres siempre como, digamos, en una doble articulación. Por un lado, para organizar un taller siempre necesitamos que los organizadores estén en el territorio, tengan una inserción territorial y que son los que, digamos, con quienes nosotros nos comunicamos o nos contactamos o ellos nos invitan para trabajar alguna temática específica. Entonces, una vez que surge, digamos, esa cuestión de afinidad, comenzamos un mes antes más o menos a preparar el taller, bueno, preguntándoles qué es lo que quieren mapear, con quién, en cuánto tiempo, con qué recursos y fundamentalmente para qué. La idea no es solamente gestionar un espacio de socialización de conocimientos y de saberes, sino también plantear objetivos concretos y que el taller así sea un espacio táctico que se engarza, digamos, se engancha dentro de un proceso de organización mayor.
En ese sentido siempre decimos, los talleres no cambian nada por sí mismos, la realización de mapas no cambia nada por sí mismos, pero sí son un aporte importante en un proceso de organización a más mediano o largo plazo. Siempre, bueno, comenzamos realizando también en los talleres una introducción a la cartografía crítica, a reflexionar el porqué de la necesidad de construir nuevos relatos, relatos desde las comunidades, relatos otros, signados, digamos, por inquietudes vinculadas a la gente que habita ese territorio, a sus necesidades, a sus deseos, a sus proyectos, y también cómo se han manejado, digamos, estos relatos a lo largo del tiempo a partir de, por ejemplo, la difusión de mapas hegemónicos, esta cuestión del norte grande y el sur pequeño, ¿no? Vinculada a una idea también de desarrollo, de subdesarrollo, de mirada eurocéntrica o norcéntrica, y bueno, todo eso es un poco trabajado también en los talleres para también explicar por qué de la potencialidad del uso de los mapas, ¿no? Que es un aspecto clave para nosotros. Luego se pasa a partir de distintas dinámicas lúdicas, dinámicas vinculadas a romper el hielo, a generar confianza y demás. Se hacen trabajos en pequeños grupos. Siempre decimos que los talleres se constituyen como espacios de confianza, donde bueno, todo lo que se trabaja en el interior del taller está como resguardado por ese espacio. Bueno, y finalmente nosotros utilizamos, además de recursos gráficos, una larga cantidad de iconografía o de pictogramación que también hemos diseñado, a lo largo del tiempo fueron cambiando mucho, y que es lo que nos permite a nosotros crear un marco de debate, ¿no? O sea, la iconografía no limita la intervención temática, sino que constituye un marco a partir del cual siempre termina siendo desbordado, pero da una idea un poco de cuáles son los objetivos del taller. La idea es siempre propiciar un espacio también de creación y de reflexión y de compartir conocimientos, pero, como decía al principio, a partir también de objetivos concretos y de una mirada táctica, ¿no? que está buscando también encontrar cierta información o que se releve o que emerja a partir de eso cierto relato colectivo. Bueno, y finalmente el taller, que este sería como un taller básico de los que realizamos, tiene una puesta en común de los distintos grupos. Este es uno de los espacios más ricos y más potentes, digamos, del taller, porque ahí hay, bueno, muchos obviamente desencuentros y debates en torno a eso. La tarea ahí de los facilitadores o de los dinamizadores es muy importante, como la de los organizadores, porque son un poco los que van llevando la conversación a encontrar estos puntos en comunes, estos consensos y estos nudos de trabajo que nos van a permitir a partir de eso también gestionar proyectos a futuro y darle continuidad al trabajo. Otras herramientas que utilizamos en los talleres, que no son solo mapas, tiene que ver con trabajar con los sentidos a partir de las derivas por la ciudad. También realizamos mesas públicas, mapeos callejeros, que siempre son muy divertidos y está bueno cuando uno llega a un lugar, como también intentar conocerlo a partir de hablar con la gente. Bueno, mesas rotativas que dan como resultado también mapas gigantes de gran tamaño, y las dinámicas de trabajo sobre esas mesas también es muy divertida y potente a la vez. Bueno, obviamente también se pueden utilizar mapas murales en una idea ya no de un taller, sino de un ejercicio más al paso, digamos, como parte de un encuentro. Trabajamos también la idea del relato histórico, la memoria, la línea de tiempo, que es gracioso porque casi nunca la línea de tiempo justamente tiene forma de línea, sino que a veces tiene forma de trenza, forma de círculo, depende mucho de las comunidades con las que uno trabaje. Y tomamos esta idea de rugosidades, que es de un geógrafo crítico brasilero que se llama Milton Santos, que lo que intenta un poco es vincular justamente lo espacial con lo temporal, y acá se dan ejercicios como resultados muy interesantes, ¿no? Porque es vincular justamente la línea de tiempo que ya se trabajó con el mapeo y empezar a encontrar esas conexiones y a develar un poco esas capas, ¿no? Si uno piensa en el paisaje urbano, tendría que ver con qué había antes acá, donde hay ahora un mega edificio, quiénes habitaban antes, por qué ya no están viviendo acá, cómo fue cambiando el barrio o la ciudad a partir de esa nueva configuración urbana. Bueno, también, si el tiempo da, realizamos derivas urbanas con
digamos, llevando máquinas fotográficas o celulares. La idea es siempre, de alguna manera, desnaturalizar esa caminata que uno tiene casi automática de los recorridos cotidianos que realiza y empezar a andar por otros lugares y a mirar, a observar, a sentir, a oler, a fotografiar, cosas que llamen la atención. Las temáticas pueden ser como consensuadas previamente para ir a buscar algo o directamente dejarse llevar por el azar. Y un poco lo que nos permite también este trabajo es después construir colectivamente paisajes, ¿no? Empezar a inventar paisajes que podrían existir, pero que en realidad uno a partir del collage de distintas fotografías lo que nos permite es por ahí complejizarlo, ¿no? Pensar en un paisaje del consumo y digamos, las áreas vinculadas a eso, el trabajo precario, la generación de basura, quiénes son los dueños por ahí, o las grandes empresas que proveen esos productos y demás, ¿no? Como las posibilidades son muy, muy amplias. Bueno, y finalmente el trabajo sobre el cuerpo, que nos parece un trabajo también muy potente para realizar, sobre todo trabajándolo también desde una mirada, bueno, biopolítica, una mirada que apunta a disciplinar el cuerpo, pero bueno, también siempre, digamos, estos trabajos que tienen que ver con la visibilización, la denuncia o el relevo de ciertas temáticas, van acompañados por la dimensión de señalizar las formas en que la gente se organiza, qué formas tiene de gestionar su territorio, de transformarlo. Trabajamos muchísimo con comunidades vinculadas a la autogestión comunitaria justamente, entonces esa es una dimensión que aparece mucho y que es muy importante siempre compatibilizarla con la otra parte que emerge muy rápidamente, ¿no? La cuestión de la queja, de lo que no me gusta, de la catarsis, porque si no la complementamos los talleres también serían espacios de queja directamente y por ahí no es el interés que tenemos de trabajar, ¿no? Y bueno, y todas estas herramientas también pueden ser reunidas en un espacio de trabajo donde la gente pueda ir rotando, derivando y interviniendo a piacere o a gusto en cada una de estas herramientas. Sí. Yo soy menos sistemático, así que voy a contar películas. Siempre hay una película bien interesante que se llama El inglés que subió a una colina y bajó de una montaña, no sé si la han visto, que son unos topógrafos, unos científicos de Londres que se están dedicando a topografiar todas las islas, ¿no? Trabaja Hugh Grant, muy joven, que todavía no había entrado en escándalos, y llegan a un pueblo, supongo que de Gales, que se llama como la montaña. Ellos tienen una montaña, siempre tuvieron una montaña, están orgullosos de su montaña, pero los científicos dicen, no es una montaña, tiene 998 metros, para ser una montaña tiene que tener 1000 metros. ¿Cómo le dicen? Toda la vida, desde hace siglos, llamamos montaña al monte este. No es una montaña y esto va a estar anotado ahora, de ahora en más, en los mapas de Londres como montaña. Entonces lo que hace el pueblo, se organiza, emborracha, empieza a crearles problemas a estos topógrafos y se organiza para transformar el territorio para que en el mapa eso sea una montaña. Entonces empiezan a juntar tierra y hacen van armando y arman un trabajo comunitario para transformar el territorio. Bueno, esto un poco viene a cuento que la idea del mapa, el mapa cuenta el territorio, pero nosotros también somos capaces de transformar el mapa. Y somos capaces de crear mapas y de ser nosotros los que queremos el mapa y no dejar solamente a los especialistas que nos hagan los mapas, ¿no? Nosotros no venimos de la geografía, empezamos a diseñar mapas. Yo empecé a diseñar mapas hace unos 15 años atrás y nos empezamos a dar cuenta que nuestro trabajo de diseño de mapas no estaba cumpliendo con algunas, había muchos huecos. Entonces empezamos a trabajar con la gente, y esa palabra no me gusta mucho, la gente queda como una cosa muy abstracta, ¿no? Trabajamos con las comunidades. Obviamente que nunca trabajamos con la gente que no tiene ganas de trabajar, es imposible. Si uno va a una comunidad y le dice, tienen que hacer esto,
Es imposible porque no les interesa. Entonces trabajamos con los que sí tienen un interés de pensar el territorio. No somos geógrafos, no marcamos con GIS el lugar exacto. Lo que intentamos es crear un relato sobre el territorio, crear un cuento, tratar de que el propio territorio tenga un relato sobre el propio pueblo, la propia gente que vive en el territorio tenga un relato sobre su territorio. Y para eso trabajamos con vaquianos, nosotros llamamos vaquianos a los que conocen el territorio, a los que saben cuándo va a llover, saben el olor, entienden el territorio porque lo viven, lo conocen y además les interesa, ¿no? Son como los conocedores, no sé cómo sería la palabra en galego. En La Pampa se llama vaquianos, y con los doctos, ¿no? Y con los que saben. Tratamos de hacer esas mezclas para ver qué pasa, ¿no? Con el que estudia el territorio, pero que no lo habitan. Y ahí es contar un relato, lo que nos interesa a nosotros, y por eso no hacemos mapas de datos, sino hacemos mapas de relatos. Y por eso trabajamos bastante con iconografía como para que ese relato sea posible, ¿no? Nos basamos un poco en los mapas del siglo XVI, los mapas de viajeros, donde como no existía internet, no había fotos ni el Google Maps, los mapas de viajeros tenían paisajes, varios planos, la planta de la ciudad y podían contar una historia. Y estos territorios tampoco tienen ese relato, porque los mapas oficiales se dedican a mostrar otras realidades, ¿no? Y no le interesa. Entonces un poco la idea, y en algún momento quisimos llegar a ser un atlas colectivo, pero nos dimos cuenta que en la distribución, en la gente, cuando lo iba haciendo, el atlas colectivo empezaba a ser realidad. O sea, tuvo gran aceptación, empezamos sin saber muy bien lo que hacíamos, y la gente lo retomó, lo empezó a trabajar, y bueno, y de hecho nos quedan mapas totalmente delirantes como este, que contamos un poco la historia de Iberoamérica, de la península con América durante 500 años, y la gente se despachó a gusto para contar cosas. Hasta hay un Marx ahí tomando sol en las playas de Río de Janeiro con Papá Noel. Bueno, estas son un poco imágenes, trabajamos con transparencias, ¿no? Un poco imágenes de trabajos, y vamos a contar dos experiencias que ya vayan leyendo mientras voy pasando. Bueno, ahí contamos. Bueno, este es un mapa que realizamos el año pasado con la Universidad de San Martín en un barrio donde cae toda la basura de la ciudad de Buenos Aires. Son alrededor de 16 millones de personas, o sea que es una ciudad llana, pero en ese lugar hay montañas de 70 metros de residuos, ¿no? Es un basurero gigante gestionado por el Estado, tripartito, por la ciudad, el Estado y los municipios, pero hay muchos trabajadores, o sea, la zona es muy pobre, y los inmigrantes que vienen a vivir a la ciudad de Buenos Aires crece 1 millón de personas cada 10 años, se habitan cerca del basurero para ir a buscar residuos, cosas que les puedan servir, desde metales, pero también alimentos, ¿no? Los supermercados tiran los alimentos mucho antes del vencimiento por alguna ley extraña que hay, no los distribuyen y los tiran, entonces, y eso vuelve a entrar en una economía alternativa. Nos pidieron que relevemos, que hagamos un mapa sobre eso. Trabajamos con referentes del barrio. La Universidad de San Martín tiene bastante trabajo territorial, o sea que eso ya nos facilitaba la entrada al territorio. Y bueno, fue un trabajo bastante difícil porque la gente está trabajando con la basura y la verdad que no tiene mucho tiempo para ponerse a pensar el territorio, así que lo encaramos un poco a partir de la charla, en basureros, y tratamos de sistematizar, y el problema que tienen es que son totalmente precarios y que no están reconocidos, ¿no? Y son los que separan la basura, son los que están salvando a la ciudad de que no sea una montaña y que sea todavía más invivible de lo que es. Entonces lo que quisimos llevar ahí es dignificar el trabajo
del recolector de basura que se llama ciruja. Cirujanos son una especie de arqueólogos que revisan la basura y buscan lo que sirve y lo que no sirve y encuentran cosas insólitas. Y tratamos, porque van los gobiernos y les dicen, no, ustedes van a salir y van a entrar al mercado laboral, pero claro, ya son generaciones de basureros, de gente que revuelve la basura, ¿no? Es el abuelo que revolvió la basura, el padre y el nieto que sigue en esa misma situación. Entonces, lo que quisimos mostrar es que ellos tienen un conocimiento que no lo tiene cualquiera, un conocimiento mucho mejor que lo que harían. Hay unas plantas robotizadas que trabajan a mucho menor ritmo de generación de basura que hay en la ciudad. Y lo que nos permitió es que ellos se sintieron visibilizados y ellos cada vez que tienen que presentar una propuesta en algún ministerio, tienen que ir por ejemplo, fue el CEDRONAR, que es la Secretaría de Drogas, a ponerles un gran centro antidrogadicción. Y ellos dijeron, no, nosotros tenemos acá gente trabajando desde hace 30 años, denos la plata a nosotros y no inventen otro delirio más para trabajar. Y en los mapas, yo no sé por qué, como los medios antes, que antes todo el mundo creía en los medios, en la televisión, bueno, no sé si hay mucha gente que cree en la televisión todavía, seguro que alguno debe haber, pero ya estamos convencidos que la televisión no es toda un poco invención, ¿no? Es como una ficción. Bueno, los mapas todavía tienen esa credibilidad. Uno ve un mapa y dice, no, si está en un mapa debe ser cierto. Eso nos ayuda a nosotros para comunicar, para comunicar y para poder conseguir logros, ¿no? Así que la gente quedó muy contenta. Era un tríptico desplegable, muy fácil de manejar, y quedó muy contenta porque era una herramienta de trabajo que tenían para poder discutir con las autoridades. Bueno, y este otro mapa, que acá está en inglés porque después circuló, digamos, por otros espacios, pero que en principio era una hoja, de hecho era un mapa horizontal. Fue muy lindo el proceso de construcción, digamos, comenzó a partir de unos viajes que nosotros realizamos por distintas provincias de la Argentina, participando en un espacio que se llama Unión de Asambleas Ciudadanas, que son encuentros de asambleas socioambientales de todo el país, generalmente vinculadas a comunidades muy pequeñas que están padeciendo los efectos de los cultivos transgénicos y los agronegocios, que allá el cultivo de la soja, bueno, es un tema tremendo, y también la explotación megaminera, ¿no? Con todas las consecuencias de contaminación, de enfermedades, de expulsión, de desplazamientos, de cambios en la soberanía alimentaria, ¿no? De no poder la gente, las comunidades ya cultivar sus propios alimentos porque están siendo desplazados, sus montes totalmente devastados, ¿no? Y bueno, y muchas de estas comunidades se organizaron en contra de la extensión de estos proyectos, pero también para paliar un poco los efectos que estaba produciendo. Y nosotros estuvimos trabajando con ellos a lo largo de 1 año y medio, participando de estos espacios, intentando relevar la información, desde tomar notas, hacer mapeos, realizar fichas. Les fuimos presentando distintas sistematizaciones de los mapas para ir como localizando entre todos cuáles eran las principales temáticas, porque acá, si bien resultaron 2 mapas de eso, las temáticas eran muchísimas y tenían que ver también con las pasteras, estas fábricas que realizan papel, la cuestión del petróleo, como muchísimas, ¿no? Las temáticas. Y finalmente decidimos colectivamente, bueno, seleccionar estas 2. Había una tercera también, pero bueno, no pudimos llevar adelante el mapa por distintos conflictos territoriales también. Y lo interesante del mapa, que nosotros decíamos, bueno, contemos la potencialidad del uso de los mapas, pero también las limitaciones que tienen, ¿no? El tema de llegar a un resultado gráfico se dan muy pocos talleres, en nuestro caso, porque lleva mucho trabajo el proceso de consenso y de sistematización de la información con las comunidades, y después porque los mapas terminan siendo como una foto del momento, ¿no? El territorio está en permanente cambio y transformación bueno, y un mapa termina también mostrando como algo estático que en realidad está en movimiento. Y específicamente para la Unión de Asambleas Ciudadanas, bueno, este sí era un aporte que ellos estaban interesados en tener, y un momento así muy álgido de este proceso de encuentro fue cuando en uno de estas jornadas nosotros les planteamos, bueno, miren que el mapa, bueno, este es un espacio, como les decía al principio, de seguridad, qué sé yo,
Cuando el mapa sea diseñado va a tomar estado público porque se va a subir a la página web, o sea que va a ser libremente difundido. Entonces hay que tener cuidado con la información que vamos a poner en el mapa. Bueno, se conversó mucho sobre eso y todos coincidimos en que no había ningún problema en lo que estábamos denunciando, lo que estábamos relevando, pero cuando tenía que ver con mostrar las resistencias o las comunidades que estaban organizadas, dijimos, bueno, ojo esto, a ver quién va, quién no va, hay que tener cuidado, esto termina siendo información que puede vulnerabilizar a las comunidades, uno presenta en bandeja servido cualquier tipo de poder represivo, perseguidor, etcétera, dónde están cada una de ellas y demás. Y bueno, y la gente votó a mano alzada, eran 200 delegados de distintas partes del país, dijeron queremos estar. Cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que ellos estaban organizados en red, que no eran clandestinos, que estaban todos visibles y que había una necesidad muy grande, al ser comunidades tan pequeñas, de reconocerse a partir también de una fuerza, de una presencia en un mapa. Y bueno, y así fue como también salió eso, ¿no? Y que nos pareció interesante. Bueno, otras formas de trabajar mapas también para nosotros tienen que ver con estas imágenes, con esta construcción de relatos que generalmente disputan los relatos históricos de la historiografía oficial, de la idea de cómo se constituye, en nuestro caso, la nación argentina y también el territorio de la patria grande, de Latinoamérica, y lo que consiste es en relevar también las insurrecciones populares, sublevaciones. Allá se dio en llamar, se llama siempre que hay una pueblada grande, se le pone un azo al final, entonces es bueno, el argentinazo que fue el 2001, pero después está el cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo, etcétera. Y bueno, y este material circuló mucho entre bachilleratos populares, que son escuelas para terminar la fase secundaria que generalmente pertenecen a organizaciones sociales, y bueno, fue material que fue muy relevado ahí, muy utilizado ahí. Y bueno, y también finalmente contar muy brevemente cómo se fue autonomizando el mapeo, las herramientas, fue reapropiado y reutilizado por un montón de sectores muy diferentes. Y bueno, nosotros lo que les pedíamos casi siempre era que nos manden una crónica, fotos o de qué manera utilizaron la herramienta para convertir también nuestro sitio web como en una gran plataforma que difunda también, además de las herramientas propias, formas en que la gente también la fue reutilizando. Y el año pasado sacamos un pequeño manualcito tratando de editado por Tinta Limón, que es una editorial bastante compañera que nos pareció interesante, así que, bueno, a los que les interese después averiguar por el manual, es la parte publicitaria. Pueden averiguarlo, así que esto es todo. Gracias.